parte que ponía prohibido bañarse en un lateral. Y aquello, si te metías a bañarte, no salías. Se habían ahogado muchísima gente. No sé si había alguna cosa por debajo, lo que sea, se enganchaba. La cuestión que se habían ahogado muchos. Aquello, yo no me pasa, que se metían a bañarse. Y íbamos caminando desde aquí, todo esto para abajo, hasta Cantunis, a bañarnos. Antiguamente íbamos a Cantunis a bañarte. Los críos, y bueno, luego ya, cuando la cosa se hizo ya el tren aquello íbamos tal, nosotros íbamos a Garraf con el camión, con mi padre. El 18 de julio siempre íbamos con el camión, toda la familia. Y llevamos las cámaras, que tenían cámaras de aquello de esto, ponían la fruta, la comida dentro y nos servía de asiento, como eran así alargados, íbamos y uno de mis tíos llevaba una moto y iba detrás con la moto, la Vespa, y nosotros en el camión. Íbamos siempre a Garraf. La playa que íbamos aparte de aquí, de Cantunes, era Garraf. Y ya, ¿Qué año dejasteis de ir, el último año que fuisteis a bañaros a Cantunis? A Cantunes, pues ya no me acuerdo, puede que tuviéramos 14 o 15 años. Íbamos desde pequeños, íbamos para allí, íbamos caminando, y mi padre, cuando estalló la guerra, se iban a bañar a Cantunes. Quiero decir que él se iba a bañar cuando estalló la guerra, se tuvieron que volver porque iban por el camino para ir a bañarse a Cantunes. Quiero decir, cuando estalló la guerra. ¿Por qué dejasteis de ir a bañaros a Cantunis? Bueno, ya como había el peligro de todo eso también, ya luego Por ya... las personas que murieron ahogadas. Sí, murió mucha gente, ya había que ir, cuidado a los niños, aquello con mucha precaución, que no es como ahora que las cosas están valladas. Ponía el letrero y para de contar. Y a lo mejor habría gente que digo yo que no sabría leer o lo que sea. Porque no te extrañe que habría mucha gente que a lo mejor venía, hoy la playa, hoy pues por aquí nos podemos meter, aquello, hoy, mira, parece una piscina esto. Y se metían y ya no salían de allí. Pero ahí se ahogaron, pero cantidad de gente, en aquella época se ahogó mucha gente allí. Hay gente que por eso que no lo explique no lo sabe. Yo es que tengo muy buena memoria y me acuerdo perfectamente de todo, de las cosas y de los trajes, de cómo se iba vestidos. ¿Cómo ibais vestidos? Bueno, no sé, entonces ya, bueno, ya viste las fotos, no sé, llevaba. Y ahora estrenábamos 2 veces, o sea, al año. Ahora para La Palma, que yo a Torerica, yo me acuerdo siempre, el vestido aquel que te traje, que lo tengo entero el vestido, que era de piqué y la torerica encima. Ya te traeré para este año que viene alguna foto de estas también de La Palma. Y algunas no llevábamos palma, a veces laurel y otras veces de ahí no llevábamos. Pero claro, las palmas valían dinero también y eran caras. En algunas sí llevo palma, en otras no llevo nada, llevo laurel o no sé qué. Se pasaba muy bien porque luego ibas allí, luego salías y dabas... Y luego, sí, chocolate, a lo mejor llegabas a casa y hacían para los críos chocolate. Yo cuando hice la comunión, mi madre hizo una chocolatada para los críos allí porque no había otra cosa. Y cuando eran las fiestas de la sardina y todo aquello, pues la caña, ya sabes dónde íbamos ahí arriba, todos con paseos, con la merienda y todo, y lo pasábamos, lo que había entonces. Para mí era más divertido que lo que hay ahora, porque ahora empiezan con... Son épocas distintas, pero sí que aprenden más, como los niños. A ti antes te daban de comer el biberón o te daban el pecho a la cama, a la cunita. Y de la cunita, pues ahora no, ahora tienes el niño allí, la tele enchufada, el crío va viendo y ya se espabilan. ¡Uy, qué espabilado el niño ahora! Antes no eran tan espabilados. Recuérdate lo que hacías tú de pequeño o lo que no hacías. No había televisión. Yo la televisión la vi en los vecinos de arriba de casa, que ya tendría yo lo menos unos 12 años. Fueron los primeros y yo subí a ver la tele arriba. A los programas y cosas de aquellas, subíamos arriba a la noche, un ratito allí, sin molestar con la vecina, que se llama señora Isabel, que es una bellísima persona. Y luego tengo fotos con el hijo también de La Palma, y aquello, me refiero, con la nuera y tal, y el hijo que a los críos les daba yo el biberón y los arreglaba, como a mí me han gustado siempre también los críos, le ayudaba y todo. Quiero decir que era diferente, con los vecinos, el primero que tenía todo, y el primer entierro que vi yo también lo vi allí bajo, también que la mujer era la que estuvo luego de las taquilleras en el cine Alhambra, en el cine Continental. Cuando abrió el cine Continental se llamaba Getrudis y ella estuvo allí. Pues el primer entierro con los caballos aquellos de plumeros y todo, en aquella caja impresionante aquello. Fue el primer entierro que vi yo de la calle de lujo. Es que era muy, muy diferente lo que se ve, dijéramos. Ha cambiado todo, eran coches de caballos, era otra cosa, de otra categoría, y había mucha cosa. Era curioso de ver. Y yo siempre, la curiosidad, se murió donde yo vivía la abuela, y la hija estuvimos hablando, la nieta, que no se acordaba. Yo sí me acuerdo perfectamente que vinieron y entonces ponían como si fuera un tablao, ponían
una especie de que había así, y la caja la ponía encima, pero si estaba en la cama, la pusieron al suelo. Y luego subieron y lo pusieron allí. Ella no se dio cuenta, pero yo como era un crío, que entonces tendría unos 10 años, aquello que me asomé y me acuerdo perfectamente cómo lo hacían todo. Quiero decir que yo siempre he sido muy curiosa de cosas que... Y la memoria, siempre me he acordado de todo. Y con mi abuela también. Decían que, ¡ay, que daba miedo! Pues me estuve tocándole los pies, sentada en la cama, antes de que le trajeran la caja. La caja sí que no las puedo con ella. Y estuve tocándole los pies hasta que trajeron la caja. Y me acuerdo perfectamente cómo era lo que había en las habitaciones, cómo era la casa, la entrada y todo. Que habían pasillos. Antiguamente, mi padre nació en la calle Pujos, un pasillo que había subiendo de la calle, lo que es ahora el Torrente Gornal, un poquito más para arriba, la calle Pujos, en medio, había pasillos. Y entonces había casitas pequeñas. Y ahí habían las viviendas. Y en la calle Juventud, donde vivía abuela, también había pasillos. Habían 2 de pasillos, que ahora no existen. Y en esos pasillos habían varias casas. Me acuerdo cómo se llamaban las vecinas y cómo eran las casas. Era muy curioso. Y luego era cine, en vez de teatro era cine. Yo entraba al cine, me llevaba a mi prima, me ponía cerca del lavabo. Primita, que quiero ir al lavabo, ala, venga, pum, ya me ponía ahí al lado y tal. Y una de las veces, era muy curioso porque me puse un poco más al medio y la chiquilla se movía, que esa le debo yo 6 años. Y se movía, digo, ¿qué te pasa? La vi que se movía mucho, al lado había un hombre, aquellos que iban metiendo mano. Y le hago así, venga, cámbiate de sitio. Me siento yo allí. Se ve que pensó, uy, ahora sí que la cosa va mal. Y al rato cogió, digo, bueno, siéntate ahí que veremos a ver qué pasa. Se ve como yo lo que dije, y al rato cogió, se levantó y se marchó. Estaba tocándole a la cría y como era pequeña, ya que era chiquilla, 6 años, y yo tenía 12, pues ella tenía 6. Y venga, digo, ch. Y abusaban, habían bastantes que abusaban. Y aquí el Torrente Gornal había también lo que era la riera, y había uno que se ponía ahí con todas las cosas al aire. Cuando pasaban los críos para ir al colegio... ¿Un exhibicionista? Sí, se ponía. ¿Qué portaba, gabardina? Sí, sí. No, lo que se ponía era lo que era la Sí. grande, la riera, y había una boca que venía de arriba de la montaña. Luego ya todo eso cerraron, que hicieron todo el Torrente Gornal cerrado. Todo lo que es arriba, lo del teatro, lo del hotel y todo aquello estaba, bajaba la riera para abajo y estaba abierto. Y aquel se ponía allí y hacía así, cuando veía que venían los críos, porque a veces cortábamos camino para no dar la vuelta a la calle de arriba, y hacía así y se abría todo. Y otra vez iba con otra amiga, iba caminando también así, y de golpe porrazo viene uno y hace así, digo, yo me di cuenta, se ve que exhibicionistas de estos, ahora ya hace años que no he visto. Y los piropos ahora tampoco los usan, que antiguamente yo me acuerdo de uno que me echaron. Llevaba yo un suéter verde, porque a mí me gusta mucho el color verde, era un tipo así como un pistacho, un color así. Y llevaba una margarita de cada color aquí en el suelo. Y paso, iba para trabajar, que entonces trabajaba en la calle del Carmen, y voy para allá, y a la que voy para allá salta uno y dice, vaya 7 margaritas más bien puestas. Y digo, este tío está tonto. Y luego reaccioné yo, claro. 5 margaritas más 2 del pecho, le pedía 7 margaritas. Reacciona. Y luego había uno que se lo echaron a una conocida muy divertida. Dice, señorita, tiene usted más salero andando que el cordobés toreando. Mira, era de esta también así, que caminaba ella, que era así, mira, que era. Dice, mira qué piropo me han hecho. Digo, sí, no me se olvida nunca este piropo. Era muy divertido este piropo porque tuvo gracia de echar el piropo. Ahora no echan piropos, pero era divertido el piropo ese. Ella era muy así, muy... Home, si eren d'aquest tipus, vale, però també hi hauria cada burrada, bueno, sí, ¿no? pero a mí nunca... Este fue el piropo que me echaron a mí, que me acuerde yo de, nena guapa, o alguna tontería así, pero como gracioso era este. Algunos te llevan alguna cosa o lo que sea, porque tal. Yo también hice un vestido cuando la dijéramos, la Massiel hizo la que ganó la, vi un vestido que llevaba la manguita así, que lo presté y ya nunca más. Hay gente que le presta las cosas y no la devuelven. Y hay que recordar quién se las ha dejado, pero no puedes meter la pata porque piensa que es aquella persona y yo no he dicho nada. Y llevaba el volantito, era rosa, y aquello quedaba así más cogidito, entonces quedaba así tipo como lo que llevaba la Massiel. Y lo compré ahí en la Rambla, y resulta que digo, lo tenía en un aparador así, se parecía bastante al de ella. Digo, a ver, la medida, y me tomó la medida así, que entonces empezaban a ir un poquito cortas. Pero vi que se le iría la aguja, y me lo hizo un poco más corto de la tarde.